Tiene la palabra la congresista Foronda. Gracias, presidente. También saludo a los trabajadores de salud que se encuentran aquí en el hemiciclo, presidente. Y espero que nuestras intervenciones y consecuencias en la aprobación de este tipo de normas no se deba tan solo por su presencia aquí y ahora y que no sea flor de un día. Porque cuando se trata de hablar de derechos no hay discriminación. Así como estamos defendiendo hoy los derechos de los trabajadores de salud, reclamamos la misma decisión y firmeza de este Congreso cuando se trata de reconocer los derechos previsionales, por ejemplo, de los miles de pescadores que están esperando justicia en el país. En el mismo sentido, presidente, no estamos ahorita yendo contra ningún principio constitucional, al contrario, estamos haciendo ejercicio en el reconocimiento de derechos muchas veces dejado de lado, solamente diciendo de que no hay plata. Claro, pues, cuando se trata de trabajadores no hay dinero, nunca hay dinero para ellos. Cuando se trata de derechos de los campesinos tampoco hay plata. Cuando se trata de los derechos de los pequeños y microempresarios tampoco hay dinero. Pero para exoneraciones de las grandes empresas, de los casinos, de los lobbies que se dan para algunas aerolíneas, ahí sí hay dinero. Y yo creo que pasaría, por ejemplo, por recabar el dinero que el propio Estado ha dejado de pagar a salud para poder distribuirlo en quienes tienen todo el derecho de cobrar una aportación que ha sido violentada en la propia Constitución política vigente, en donde se ha recortado, por ejemplo, también las negociaciones colectivas de los trabajadores. Y en esa perspectiva, presidente, saludamos que hoy el Congreso, de manera consensuada, nos pongamos de pie y digamos que sí, por insistencia se apruebe esta norma y que no nos vengan a asustar ni a pechar diciendo, entonces no te construyo tu hospital número 4 de salud en Nuevo Chimbote porque tú me estás quitando el dinero para hacer esa infraestructura. O condicionar a que solo se puede hacer infraestructura vía una alianza de obras por impuesto que no tiene control concurrente de parte de la Contraloría. Entonces, presidente, yo considero que este acceso a la igualdad de derechos es una reivindicación que se hace ahora con la insistencia de esta norma. Y además, presidente, coincido mucho con mi colega del Frente Amplio, Nando Ceballos, cuando indica de que no basta tan solo avanzar en este tema hacia los trabajadores de salud, sino que ojalá avancemos también a otros trabajadores y que se empiece a hacer un trabajo de reingeniería. Yo exijo desde este Parlamento, presidente, que se haga una auditoría integral, por ejemplo, a la salud de Chimbote, porque hayan habido denuncias graves de actos de corrupción, de tráfico de influencias y de presencias de partidos que colocan a funcionarios en cargos directivos. Vamos a pedir la participación de la Contraloría y también la necesidad de realizar una Tiempo adicional. auditoría integral, porque esto también es violación del ejercicio pleno de derechos y de transparencia de una entidad que ha sido creada para beneficiar a más de 11 millones de peruanos y peruanas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Presidente, solo para discrepar con mis colegas que han hecho uso de la palabra hasta ahora, entiendo que ninguno se ha opuesto a insistir en esta norma. Solo hacer una reflexión, presidente. Si queremos reconocer los derechos de los trabajadores que están en juego, creo que esta no es la forma de hacerlo. Salud está diciendo que con el presupuesto que tiene, esto le generaría un hueco de 300 millones de soles. Los colegas dicen que es justo que incurramos en este gasto, perfecto, pero somos conscientes de que Salud va a dejar de tener 300 millones de soles este año y por los próximos 4 años, es decir, esto va a costar 1.200 millones de soles. Es la información que dé Salud. Espero que sea veraz, pero asumo que lo es. Entonces, eso significa, querrámoslo o no, que en efecto va a haber menos dinero para lo que hace Salud, que es brindar servicios de salud a millones de peruanos. Es decir, son 12 millones de peruanos, incluyendo nosotros, los que nos atendemos en Salud, gracias a los aportes nuestros
y de nuestros empleadores. Entonces, si se incurre en este gasto para reconocer derechos de los trabajadores, vamos a afectar el servicio que Salud brinda a los 12 millones de usuarios. Normalmente nos quejamos de la calidad de ese servicio y lo que nos dice la gerencia es, bueno, se quejan pero tampoco nos ayudan, porque cada vez que intervienen en este tema hacen un hueco en el presupuesto. Entonces, lo que yo propondría, me piden varias interrupciones, presidente, encantado de otorgarlas hacia el final para poder concluir con esta idea que es muy breve. Lo que yo planteo es lo siguiente: si queremos hacer esa inversión para atender a esos justos requerimientos laborales, hagámoslo en el marco de una discusión del presupuesto de salud y del presupuesto general de la República, para ver cómo ayudamos a llenar los vacíos que esto genere en el presupuesto de salud, de manera que no afecte los servicios de salud que se brindan a millones de peruanos, porque en realidad estamos hablando de un grupo reducido de trabajadores, no tan reducido ciertamente, pero reducido si lo comparamos con el universo, ¿no es cierto?, de personas que se atienden en salud. Entonces, hagamos esta inversión cuando discutamos el presupuesto de la República acá y veamos cómo llenamos el vacío presupuestal de salud. Pero dejar a salud sin este presupuesto y encima exigirle, ¿no es cierto?, mejores servicios, me parece un contrasentido. Me pidió César Mantilla y Marisa Glave, el colega Rosas y la colega Foronda. Por Mantilla y Marisa Glave, si se pudiera, presidente, gracias. Ok, congresista Mantilla, la primera interrupción. Segunda interrupción, congresista Glave. Muchas gracias, congresista Gino Costa. Presidente, creo que hay un error. 300 millones en un año es imposible, ¿no? Imposible, porque que se retiren, digamos, 100 trabajadores este año, ¿cuánto recibirán por CTS? No es 1 millón de soles, ¿no? No es ni 3 millones de soles. Yo creo que hay un error de cálculo, pero quiero reiterar, congresista Gino Costa, lo único que está haciendo usted acá es evitarles un juicio tedioso a los trabajadores que rompan el vínculo laboral. Porque si hoy día se retira uno, va a la vía judicial, el juzgado igualito va a ordenar que les pague. Entonces lo que estamos haciendo es recortarle ese largo plazo de un proceso judicial, nada más. Muchas gracias, presidente. Congresista Glave. Gracias, congresista Costa. El problema es que el forado no lo generan el hecho de que este Congreso reconozca el derecho de los trabajadores. El forado lo genera el Estado que no paga y las empresas que no pagan. O sea, lo que tenemos que hacer es ir contra el que no paga, no ir contra el trabajador. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que necesitamos financiar esa salud, que no se puede perder la situación de los afiliados de salud, pero no es a condición del trabajador. Ese es el punto, presidente. Entonces, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Bueno, este Parlamento debería tomar la decisión de que ningún municipio reciba la plata de salud de sus trabajadores, sino que vaya directamente de salud. Y veamos cómo empezamos a cortar a uno de los principales deudores. Pero lo que no se puede seguir permitiendo es que el discurso de defender la seguridad social sea quitarle derecho a los trabajadores. Eso es lo que no se puede, presidente. Congresista Costa, para que concluya. Concluyo, presidente, señalando que no es tan fácil para el salud hacer que lo que no quieren pagar, paguen. Entonces, si los podemos ayudar, ayudémoslos, pero entiendo que tampoco los podemos ayudar. Entonces le dejamos a salud el problema en sus manos, ¿no es cierto? Que ellos vean cómo cobran, que ellos vean cómo financian el presupuesto, pero nosotros nos lavamos las manos. Lo que yo diría es, insisto, y con esto termino, tengamos esta discusión cuando vemos el presupuesto, pronto iniciaremos esa discusión y ayudemos a salud a tener los recursos para poder financiar este gasto. Nosotros, para que concluya, de hecho que será un voto, digamos, minoritario, pero por esas razones vamos a votar en contra de la insistencia. Gracias. Congresista Olaechea tiene la palabra. Gracias, presidente. Me ha pedido la palabra el señor Wilfredo Rosas. Congresista Rosas tiene la interrupción. Congresista. Gracias,
Congresista Olechea. Congresista. Gracias, presidente. Efectivamente, presidente, las deficiencias que tiene el Estado no pueden pagar los trabajadores. Pero además hay una cuestión muy importante. Los propios trabajadores han organizado un foro aquí en el Congreso de cómo recaudar fondos para pagar las deudas que tienen. Y hemos trabajado conjuntamente con ellos. Y uno de los proyectos que hemos presentado, presidente, conjuntamente con los trabajadores de salud, es que las deudas, que los saldos de balance que tienen los gobiernos locales, regionales y el propio gobierno nacional, sirvan para pagar las deudas al final del año. Entonces, no es que se quiere solamente cobrar, no es que solamente se quiere compensar, sino también hay alternativas desde los trabajadores y también desde el propio Congreso para compensar esa deuda y no dejar a E-Salud deje de atender los servicios, deje de atender los implementos que tiene. Segunda interrupción. No, para Yesenia Ponce. La segunda interrupción, congresista Ponce. Gracias, colega. Gracias, presidente. Yo quiero entender un poquito a la bancada liberal. Estamos hablando de derechos. ¿Por qué ponerse en un extremo y en contra de los trabajadores por un forado que el mismo problema lo ha ocasionado E-Salud, el mismo gobierno? Tenemos los cesantes del sector agrario que han ganado juicios y hasta ahora no se les paga, a pesar que tienen juicios ganados. Son personas de muchos años que vienen queriendo tener un derecho y aquí en el Parlamento le queremos negar. Está bien que estén trabajando con el Ejecutivo, pero se trata de la población, de los profesionales que han dado su tiempo y merece un derecho justo. Caramba, tenemos que cambiar ya y no podemos trabajar a la espalda de la población. Gracias, señor presidente. Congresista Olechea. Gracias, presidente. Acá se han vertido una serie de aseveraciones y expresiones. Primera, que las empresas privadas tienen la mayoría de las deudas. Datos de salud, 70% son municipalidades y gobiernos regionales. Entre ellos La Victoria con 110 millones de soles. Hay también empresas que no han ido a una privatización, que siguen siendo empresas agrarias, que no tienen definición en qué están, son las segundas deudoras sobre un total de 5.000 millones de soles. No voy a discutir lo de los derechos porque estoy de acuerdo. Los derechos de la gente que trabaja deben ser respetados. Sin embargo, tenemos asesorías por 1.500 millones de soles. Eso es 3 veces lo que cobra todo el Congreso. Todo el Congreso con todos sus errores. También es la tercera parte de la publicidad estatal con todos sus errores que pueda tener el Congreso en su actuar. Entonces, no podemos revisar los presupuestos, no podemos analizar las malas deudas. El otro día nos visita el alcalde de La Victoria, que está haciendo una gran labor. Y él debe 110 millones de soles heredados. Y su presupuesto anual son 60. Tenemos que revisar cuál es el estado de la situación de las deudas del Estado. Un pequeño detalle, el año 2000 la planilla del Estado costaba 22.000 millones de soles. Este año, 55.000 millones de dólares. Entonces, ¿en qué estamos? Esto de acá es como a piñata, le dan al presupuesto. Nadie fija los recursos. ¿Cómo estamos gastando el dinero? Y estamos promocionando Satiricón 2 en educación. O Calígula 1. Eso sí, la plata que haya. No puede ser, señores. Estamos tirando la plata y no estamos controlando lo que está sucediendo. Entonces, nuevamente son pequeñas cifras. Y 5.000 millones de soles por acá, 1.500 por allá, 1.500 por el otro lado. ¿Y qué tenemos? Calígula 1, lo que le enseñan a los chicos. ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que acá tenemos que revisar muy bien el presupuesto. Acá hay gastos en exceso. Y los derechos de los trabajadores no pueden ser las víctimas.
Gracias, señor. Tiene la palabra el congresista Richard Acuña. Señor presidente, me están solicitando a la congresista Saavedra una interrupción con el mayor de los gustos. Tiene la interrupción la congresista Saavedra. Muchas gracias, presidente. Yo siempre voy a defender la institucionalidad y el comportamiento y la moral de cada congresista. Eso es el problema que hay de congresistas que no saben la realidad de su país, no saben la realidad en qué forma trabajan nuestros trabajadores de distintas instituciones, señores. Presidente, entonces que dejen de tercerizar los servicios de tomógrafos, incubadores y entre otros. Otro, que dejen de pagar tantos asesores y consultorías, que se cubran las deudas que tienen todas las instituciones del Estado. Presidente, no es cierto que va a haber un forado de 300 millones. Por favor, presidente, quiero terminar diciendo, no me vengan con cuentos de puntos suspensivos. Así que, congresistas, quisiera que un congresista que esté en contra de esto, que vaya a trabajar para que tenga su remuneración de 100 soles, ¿sabe? O que pague, que trabaje sin cobrar. Ya le quiero ver. Gracias, presidente. Congresista Acuña, puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en este tema, básicamente donde tenemos que apuntar es de que eso se trata de justicia social, de justicia con los trabajadores que probablemente en alguno de esos sectores y en esta oportunidad cuando hablamos de salud, tiene una remuneración de 20 o 30 soles y la diferencia lo tratan de manejar con bonificaciones. Y después de 30 años, cuando el trabajador se va, recibe a nivel de CTS 2.000 o 3.000 soles. Señor presidente, eso no es justo. Es momento de hacer justicia social con esos trabajadores que obviamente están esperando que ese Parlamento finalmente lo represente como corresponde. Y no solo eso, señor presidente. Acá no solo se trata de decir que vas a dejar sin dinero de salud. Hay que saber manejar los recursos. Yo creo que es una gran oportunidad para que lo poco o lo mucho que se tenga se maneje de la mejor manera. Hay que optimizar, señor presidente, eso se llama optimizar recursos. Primero, cumpliendo con el recurso humano. En toda empresa el recurso humano es lo más importante para que pueda salir adelante. Si nosotros queremos que salud salga adelante, tenemos que tener al recurso humano satisfecho, no solo con su remuneración, sino también con todas las condiciones básicas. Y lo que está ocurriendo en la actualidad es un abuso hacia esos trabajadores que sacrifican 30 años de su vida y al momento de retirar su CTS se van con 3.000 soles. Y es momento de que ese Parlamento no lo siga permitiendo. Y es por eso que Alianza para el Progreso sí va a respaldar dicha medida, en la cual se está buscando la justicia social sobre cada uno de esos trabajadores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Arauz. Gracias, señor presidente. Acá estamos tomando una decisión muy delicada. Estamos usando la plata de 11 millones de trabajadores. 11 millones de trabajadores que son los que aportan a de salud, que no es la plata del presupuesto de la República, porque salud no recibe dinero del presupuesto de la República. Y estamos reasignándola por 10.000 personas, que pueden pasar al proceso de la ley Servir y ser calificados así como 748, a las 728. O sea, podrían cambiar a través de una calificación, por lo que las 728 han entrado con procesos de calificación, han entrado con una evaluación de sus capacidades. Eso es factible. Pero sacrificar a 11 millones de peruanos, 11 millones de peruanos que necesitan de un buen servicio de salud, en e-salud, para el cual pagan, me parece un exceso. Hay hospitales que están en planeamiento y que vamos a dejar de tener que hacerlos, porque ahí estamos, Cajamarca, Puno, Chimbote, Piura, requieren hospitales. Y están en proceso, vamos a tener que dejarlo usar, porque son más de 281 millones de soles que dejaríamos en un año. En los próximos 5 años estamos hablando de 1.000 millones de soles. Menos hospitales, menos policlínicos, menos servicios de salud, menos camas. Tenemos hoy día un déficit
de 11.000 camas, más todos los servicios adicionales. Un déficit real de atención. Y estamos usando inconstitucionalmente, porque eso es un intangible, no se puede tocar, y queremos aprobar una ley que va en contra de la Constitución. Eso es lo que estamos haciendo, señor presidente. Eso es imposible. La insistencia en esta ley es imposible, porque es inconstitucional. Tenemos que defender a los trabajadores, pero a los 11 millones de trabajadores que están aportando y que requieren tener los mejores servicios de salud, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la congresista Arimborgo. Gracias, presidente. Presidente, acá nos alcanzan todos los gastos que tiene salud hasta ahora. Ellos se han presentado hace 2 semanas en la Comisión de Presupuesto. Servicio prestado por terceros, 329 millones. Transporte y almacenamiento, 14 millones. Tarifa de servicios públicos, 12 millones. Hemos encontrado, presidente, cuando se presentó la señora Molinelli y se le preguntó exactamente por estos montos y que identifique por qué va cerca de 2.000 millones ya usados en gasto por servicio prestado por terceros, 2.335 millones. Le hemos dicho que desglose uno a uno y lamentablemente no pudo sustentarlo. Y ahora vienen haciendo una campaña de desinformación a nivel nacional. Salen por diferentes medios de comunicación a tratar de torpedear ese derecho por los trabajadores. Me pido una interrupción la congresista Wilca. Congresista Wilca tiene la interrupción. Aceptable argumentos que pretenden, ¿no?, irrogarse la voz de los 11 millones de aportantes de salud. ¿Por qué? Porque algunas personas que han tenido responsabilidades ejecutivas han sido incapaces de plantear alternativas a este Congreso para resolver el problema de fondo del financiamiento de salud. Y hoy pretenden hablar en nombre de los 11 millones de asegurados diciendo que esta ley lo que va a hacer es prácticamente regalar la plata de los asegurados. ¿Y vamos a regalar la plata, presidente? Es indignante pensar que lo que estamos haciendo es más bien garantizar que los que atienden a esos 11 millones de asegurados, enfermeras, técnicos, médicos, que están mal pagados, después de 40 años se van a retirar con una CTS de miseria, pero parece que algunas personas piensan que eso es dilapidar la plata de los 11 millones de asegurados y es todo lo contrario. Es garantizar que esos 11 millones de asegurados tengan un buen trato, tengan personal médico o asistencial que realmente haga su labor de manera óptima. Entonces, no mintamos y más... Segunda interrupción. Más bien recordemos y pidamos explicaciones a quienes teniendo responsabilidades ejecutivas, que han sido ministros o han sido ministras, que propusieron concretamente este Congreso para garantizar que salud pueda reestructurarse financieramente. ¿Cómo, por ejemplo, garantizamos el pago de la deuda de los municipios? El pago de la deuda que alcaldes corruptos, ¿no?, que retuvieron el aporte de sus trabajadores, no enviaron finalmente a la Seguridad Social. ¿Cómo? ¿Hay alguna propuesta? La verdad que no, seguimos esperando. Se dijo en su momento que iba a llegar una propuesta de reforma de la Seguridad Social que jamás existió. Entonces no mintamos, no usemos el nombre de los 11 y las necesidades de los 11 millones de asegurados para llenar los vacíos de lo que no se hizo en casi 3 años de gobierno, 3 años de este gobierno y ni una sola propuesta efectiva para reformar la seguridad social. Congresista Arimborgo puede continuar. Presidente, más bien lo que yo le pediría a los señores del oficialismo que exijan a la señora Molinelli que transparente por qué son tan altos estos gastos y qué empresas son las que prestan estos servicios. Por otro lado, presidente,
También espero que muy pronto se ponga en la agenda del Pleno la insistencia de la ley que devuelve derechos laborales a los maestros contratados, que también fue aprobado por unanimidad y una vez más el Ejecutivo la observó. Ojalá, presidente, que también eso entre en la agenda y mis colegas del oficialismo, manifiéstense por los 500 millones de soles que el Estado ha tirado a la basura con libros basura, presidente. Ahí que levanten su voz de protesta. 500 millones de soles al tacho. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Ha concluido el rol de oradores. Tiene la palabra el congresista Zacarías Lapa, presidente de la Comisión de Trabajo. Muchas gracias, presidente. Habiendo escuchado toda la participación, señor presidente, solamente quiero dejar constancia para esta Comisión de Trabajo, para dictaminar por insistencia, ha realizado una serie de mesas de trabajo con los altos funcionarios de gerencia de salud, donde ellos no se oponen a este proyecto de ley por insistencia. Toda vez que también la Comisión de Trabajo viene haciendo mesa de trabajo para dictaminar cómo se va a recuperar las deudas que tiene por parte del Estado y las empresas privadas. Entonces, en ese sentido, presidente, aún más, en este mesa de trabajo ha participado todos los asesores de los congresistas que integran la comisión, los funcionarios, los trabajadores de salud, y creo que se ha llegado a un acuerdo de que esto no va a perjudicar nada a la institución de salud. Aún más, creo que la Comisión de Trabajo ha votado por unanimidad, teniendo previamente estos trabajos. En ese sentido, presidente, solicito que se lleve al voto. Muchas gracias. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en vista de que se va a votar una insistencia, se requiere para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, según lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del Reglamento del Congreso. Anunciado el presidente del Congreso, se procede a registrar la asistencia de los congresistas presentes en este recinto parlamentario, el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República, a fin de posteriormente realizar la votación de una autógrafa observada por el presidente de la República, ampliamente debatida por parte de representantes de todas las bancadas políticas, que plantea la ley que precisa los alcances de compensación por tiempo de servicios de los trabajadores de salud pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo 276. En la Comisión de Trabajo fue dictaminado por unanimidad y se recomendó la insistencia de la autógrafa observada por el presidente de la República, que fue publicada en el portal del Congreso el 1 de febrero de este año. Fue ampliada la agenda por la Junta de Portavoces. Se requiere para la votación más de la mitad del número legal de congresistas presentes. Esta propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Zacarías Lapa Inga, y contó con la intervención de representantes de todas las bancadas políticas. Hay que señalar que muchos de ellos consideraron una justa reivindicación a los trabajadores de esa institución. Estamos a la espera del cierre del registro de asistencia para posteriormente realizar la votación correspondiente.
Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión, sesión matutina del Pleno del Congreso de la República. Sí, se va a cerrar entonces la asistencia de los congresistas presentes para posteriormente votar el dictamen por unanimidad aprobado en la Comisión de Trabajo que recomienda la insistencia a la autógrafa observada por el Presidente de la República, que plantea la ley que precisa los alcances de la compensación por tiempo de servicio, CTS, de los trabajadores de salud, pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Congresista Velázquez, tiene la palabra. Como esta iniciativa es una insistencia y necesita votación calificada, yo le pido, por favor, que verifique el quórum para que no se vuelva, por favor. A ver, vamos entonces nuevamente a marcar asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum, según lo solicitado por el congresista Velázquez. Tras el registro de asistencia, se procede entonces a la votación del dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo que recomienda la insistencia en la autógrafa observada por el Presidente de la República relacionada Como lo indicábamos y tal como lo anunció el presidente del Congreso, se requiere más de la mitad del número legal de congresistas presentes en este recinto parlamentario, razón por la cual el congresista Javier Velázquez Quesquén ha solicitado verificar el quórum correspondiente y la cantidad de congresistas que se encuentran presentes para que pueda alcanzarse la votación requerida conforme al reglamento, más de la mitad del número legal de congresistas presentes. Estamos a la espera de esa verificación. ¿Y en qué circunstancias se da uno a otro? Se está haciendo el llamado correspondiente a través del timbre característico para que los congresistas que se encuentran en las salas aledañas puedan acercarse al hemiciclo y registrar su asistencia. Es convenientecito, pues. En esta sesión plenaria conducida por el titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry Villa, transmitida a través de Congreso Televisión. Congresista Saavedra tiene la palabra. Presidente, yo creo que acá nosotros estamos representando al país. No es posible que por culpa de algunos malos congresistas nosotros hemos tildados todos y que nos pongan en un solo saco de que somos traidores al país. Hay congresistas que están acá dentro del Congreso pero no vienen a votar, presidente. Ahí están los pueblos sufridos, presidente. Son los derechos laborales, presidente. ¿Qué estamos esperando, congresistas? ¿Con qué moral se van a sus pueblos? ¿Les gusta llevar pan mal habido? Ese coordinador, yo le pido, presidente, que le saque porque está acercándose a los congresistas a comprar votos. Basta ya de tantas cosas. Hay que respetar la institucionalidad, presidente. Porque yo llevo el pan limpio a mi casa. Yo no llevo pan sucio ni tapando nada de corrupción, presidente. Gracias, presidente. Bueno, la invocación de la congresista Saavedra es que los congresistas que se encuentran en los alrededores del hemiciclo puedan acercarse para votar. Esa es la invocación, tengo entendido. Vamos a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Bueno, tenemos 83 congresistas presentes, el quórum es 55, sí tenemos quórum. Entonces ahora vamos a registrar asistencia para proceder a votar. De 83 congresistas presentes en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional,
Se procede entonces a registrar la asistencia. Estamos en votación, perdón. Estamos en votación. La votación, efectivamente, ya se registró la asistencia con 83 congresistas presentes. El quórum es de 56. A ver, por favor, si la parte de relatoría se pone procede un poco a la más atenta, votación. vamos a marcar asistencia y luego vamos a pasar a votar.